Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 18 de abril de 2022. Hoy os voy a contar sobre el webinar que vamos a hacer sobre PKM, Gestión Personal del Conocimiento, la metodología en concreto Zettelkasten y luego cómo poder implementarlo a través de la herramienta Obsidian. Como recordaréis, anteriormente ya hemos dedicado varios episodios a este tema y me estuvieron comentando de organizar un webinar para la gente que no maneja la herramienta para poder aprender pues los conceptos básicos. Y entonces para ello lo que vamos a hacer es pues organizar un webinar que tendrá lugar el próximo, lo digo de memoria, el próximo jueves 21 de abril a las 22:30 de la noche, hora de España. Algunos dirán, ¿por qué tan tarde? Bueno, a mí la verdad que personalmente, y como lo tengo que dar yo el webinar, me viene mejor esa hora porque durante el día tengo otras obligaciones, y también para que la gente de Latinoamérica, que tienen un desfase horario, dependiendo del caso y del país, pero que normalmente está en torno a 6 horas o más o menos, pues también se puedan apuntar, ¿vale? Entonces, pensando un poco en todo el mundo, tendrá lugar, como he dicho, el jueves 21 de abril a las 22:30 horas. Para poder conectaros, para poder apuntaros al webinar, podéis hacer dos cosas. Una de ellas, os conectáis a la comunidad Discord del podcast, que casi siempre dejo el enlace en la nota del programa. Ahí tenéis una posibilidad, entonces miradlo ahí y ahí os vais al canal de webinars y ahí tenéis todos los detalles, ¿vale? Eso es una posibilidad. Luego, si no os apetece conectaros a Discord, etcétera, también lo puedo entender, entonces os podéis apuntar a la newsletter del podcast. Para ello también les dejo un enlace en la nota del programa. Os vais a la web horacio-ps.com y ahí os aparecerá para suscribiros a la newsletter, pues os suscribís y ahí os llegará la información para ver cómo apuntaros, ¿vale? Entonces, lo dicho, este webinar es introductorio y es para la gente que todavía no ha tratado con estos temas y que quiere no solo aprender un poco, sino que más bien desde el punto de vista práctico, ver qué herramienta se puede utilizar. En este caso, hay muchísimas herramientas, Notion, Roam, Logseq, hay muchísimas, pero nosotros lo vamos a ver con la que yo utilizo de manera extensiva, con Obsidian, donde ya he dado algunas formaciones, tanto individuales como en grupo, y para mí, tanto para otras personas, a día de hoy yo creo que es una de las mejores. Entonces lo haremos con esa herramienta. Luego, por otra parte, también estad atentos, buscar la información tanto en el Discord como suscritos a la newsletter, porque es conveniente que accedáis a un material previo para poder utilizarlo el día del webinar, porque, por ejemplo, os daré acceso a una bóveda, a una vault, para que la podáis abrir y obviamente pues sigáis el webinar haciendo los ejercicios desde vuestro ordenador, porque si solo escucháis no es ese el objetivo, porque se trata de un webinar eminentemente práctico, ¿vale? Entonces os recomiendo, antes del webinar, pues que hayáis accedido a ese material descargable totalmente gratis y que ahí pues lo tengáis preparado para poder utilizarlo pues el día del webinar. El contenido que tendrá este webinar será una muy breve introducción a lo que es la gestión personal del conocimiento, donde comentaremos brevemente pues las diferentes metodologías que hay. Luego tendremos una introducción un poco más extensa, digamos, sobre la metodología Zettelkasten, pues es la que vamos a utilizar en concreto de todas las que hay dentro de los PKM,
Personal Knowledge Management, y luego ya pues lo haremos dentro de la herramienta Obsidian. Explicaré muy brevemente cómo instalar la herramienta. Obviamente, al ser un webinar, no es como un podcast. En el podcast me escucháis, nos escuchamos, pero en el webinar, como se puede compartir pantalla, pues veréis en directo cómo poder hacerlo y podréis preguntar todas las dudas que tengáis, etcétera, relacionadas con el contenido, claro. Entonces, veremos cómo instalar Obsidian y cómo realizar una pequeña configuración muy básica, y también cómo gestionar la instalación y configuración de plugins, porque es una serie de extensiones que le dan toda la funcionalidad que convierte a Obsidian en una herramienta excelente. Entonces, Obsidian tiene cerca de 500 plugins, no nos va a dar tiempo a verlos todos. Veremos, digamos, entre los 5 y 10 más útiles y más fáciles de utilizar. No nos va a dar más tiempo porque además será un curso introductorio, y luego aplicaremos esos plugins, esa funcionalidad, con una bóveda, para que os hagáis una idea, con una especie de carpeta gigante que ya está preparada, ¿vale? Para que veáis un poco en directo el funcionamiento mediante vosotros mismos, y luego vosotros crearéis una con vuestras propias notas, y eso pues lo veremos en directo, y veremos las funcionalidades más básicas a la hora de crear enlaces, ver esos enlaces, ver cómo están organizadas las notas, etcétera, etcétera. Pues esa es un poco por la idea. Si queréis que comente algún tema más, algún tema básico, podéis comentarlo ahora mismo, antes del miércoles 20, por favor, si tienes alguna sugerencia más. Y si no, pues ya nos vemos el jueves. Ya os digo, tenéis la información para cómo conectaros, o a través de la comunidad de Discord, o suscribirse a la newsletter. Todo está en las notas del programa. Vale, pues nada, os animo a que participéis, y si podéis leer algo o escuchar alguno de los episodios previos relacionados con este tema, cuyos enlaces también añadiré ahora a la nota del programa. Pues nada, que tengáis un maravilloso comienzo de semana, y hasta el jueves. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.